Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en los cines Karate Kid Leyendas, la nueva entrega de la legendaria saga comenzada ya por los años 80. Y en este video les voy a estar comentando qué me ha parecido este film, qué relación tiene con las películas originales y cómo conecta a la película olvidada por la mayoría de 2010 protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, se ha estrenado finalmente una nueva película de Karate Kid, algo que alguien podía llegar a imaginarse solamente en sueños, o podíamos llegar a imaginarnos solamente en sueños, y aprovechando un poco el furor que ha sido Cobra Kai, porque la realidad es que esta película existe gracias al furor de Cobra Kai, que yo siempre digo es la mejor idea que alguien tuvo en los últimos 40 años, porque era totalmente impensado y a nadie se lo hubiese imaginado jamás que después de 30 y pico de años íbamos a tener a los personajes de Karate Kid haciendo una serie que fue recontra popular, más allá de que les tiraron a más no poder, pero es indudable que nos trajo de vuelta una de las franquicias más hermosas que hemos vivido en los años 80 y en los años posteriores con las distintas repeticiones en televisión. Esta película es la sexta entrega de la franquicia de Karate Kid. Algunos me dirán, ¿cómo la sexta? Sí, tenemos las tres primeras películas históricas de los 80, Karate Kid 1, 2 y 3. Tenemos la cuarta entrega donde está el señor Miyagi con Hilary Swank, película que forma parte de la franquicia, aunque para mí es flojísima, flojísima, y de hecho ninguno de esos personajes formaron parte de Cobra Kai en ningún momento. Después tuvimos en 2010 lo que yo les comentaba al principio, la remake que tuvo a Jackie Chan y a Jaden Smith como protagonistas. Esta película, hasta el estreno de este film, no formaba parte de la franquicia. Estamos hablando de una remake de la película original, que poco tiene de remake en realidad, porque está ambientada en China y con el Kung Fu y nada tiene que ver con el karate, pero se llamó Karate Kid, ¿no? O sea, se llamó Karate Kid, pero hacen Kung Fu. Algo bastante extraño y es una película que realmente ha sido rápidamente olvidada. ¿Dónde nos sitúa este film? Bueno, este film lo que hace en primer lugar es canonizar la película de Jackie Chan de 2010. Automáticamente esta película que no formaba parte del universo de Karate Kid pasa a serlo. Porque hay una amistad entre el personaje del señor Han y del señor Miyagi que nos explican data de muchos años. Hay una conversación que el señor Miyagi tiene con Daniel en Karate Kid parte 2, y así comienza esta película, en donde el señor Miyagi, estando en Okinawa con Daniel, le cuenta la historia de cómo llegó el karate a Okinawa, de cómo su ancestro, que era un pescador, que había salido a pescar y que se había emborrachado con sake, se quedó dormido, terminó en las costas de China, y muchos años después regresó con una esposa, hijos, y el secreto de el karate. Y a partir de ahí el karate comenzó a difundirse por todo Japón. Y acá tengo que hacer un punto, porque esta película continúa ese diálogo. Podemos escuchar que el diálogo del señor Miyagi con Daniel continúa. Es la voz de Pat Morita, pero no es en realidad la voz de Pat Morita, donde él eh, nos va relatando cómo el Kung Fu vino de China al Japón y después en Japón se fue moldeando y terminó transformándose en el karate que conocemos. Esa parte del diálogo no está en la película original, fue agregado para que tenga una conexión con esto. De hecho, me pareció muy interesante que el film de entrada muestre una especie de animación en dibujos animados donde lo vemos a este pescador que se pierde en las aguas del mar de Japón y que termina en China, y vemos también una imagen del señor Miyagi, de su ancestro, y esa es la forma en que se conecta ese film con la película del 2010, y de donde nos dan a entender de que el señor Hank es un viejo amigo del señor Miyagi. ¿De qué trata la película? Este film básicamente es casi en cuanto a su narrativa y en cuanto a lo que nos cuenta la historia, lo mismo que vimos en la primera película de Karate Kid. Tenemos a Lee, que junto con su madre dejan Beijing, se van de China porque ella consigue trabajo como médica en Nueva York, se tienen que mudar, llega a una ciudad nueva, sin amigos, sin conocidos, donde entabla una relación con una joven llamada Mia, donde su padre, que es Víctor, que es Joshua Jackson, que me encantó verlo y me encantó el personaje, hacía mucho que no lo veía a Joshua Jackson, es un actor recontra carismático, un personaje que me encantó. Tienen una pizzería
Y bueno, a partir de ahí se van conociendo muy cerquita del barrio chino y empiezan una relación donde obviamente empiezan a tener algunos problemas con determinados jóvenes que practican karate y en el cual utilizan un torneo no muy legal, que digamos, esto sí se diferencia con la película original, donde compiten para ver quién es el campeón de los cinco barrios o de los cinco sectores de Nueva York. Ustedes verán que lo que les estoy contando es muy parecido a lo que habíamos visto en la película original de Karate Kid, ¿no? A ver, Daniel cuando llega al valle es alguien que no tiene amigos, donde lo maltratan, donde le hacen bullying, acá pasa algo similar. La única diferencia es que acá todavía no está la figura de su mentor, que es el señor Han, que después viaja de China y viene para, bueno, poder ayudarlo a Lee, que carga sobre sus espaldas con la muerte de su hermano, que también estudiaba Kung Fu. Hay un par de flashbacks que nos van contando esa historia, y que después de haber ganado un torneo fue emboscado por el perdedor de esa final y un par de amigos y lo terminan matando. Recordemos que también en el pasado del señor Han hay una muerte en su familia, que si mal no recuerdo creo que había sido el hermano, y a partir de ahí, bueno, comienza esta historia en donde el señor Han intenta entrenar a Lee, que a su vez intenta entrenar a Víctor, Víctor que es dueño de la pizzería, pero que tiene deudas, que es o fue boxeador en algún momento, no profesional, pero sí alguien que había participado en varios combates, y él lo empieza a entrenar como para tener algunos elementos más y poder ganar el premio y poder pagar todas esas deudas que tiene. ¿Cómo entra Daniel LaRusso en esta historia? Bueno, Daniel LaRusso, obviamente, habiendo sido el alumno del señor Miyagi y el señor Han habiendo sido amigo de Miyagi durante mucho tiempo, es contactado por Han para que lo ayude a entrenar a Lee, para fusionar las dos técnicas, las dos artes marciales. El torneo es de karate, no es de kung fu, si bien el kung fu tiene enorme cantidad de elementos marciales como para poder derrotar a alguien que de pronto ha entrenado karate, estamos hablando de dos artes marciales diferentes, lo cual necesita de las dos técnicas, la que Miyagi le enseñó a Daniel y lo que él ya sabía por haber sido alumno de Han en China. Ahí es donde nos explican que el señor Han fue amigo del señor Miyagi, él viaja al valle, podemos ver la casa del señor Miyagi, como él llega, ahí es donde uno empieza a saborear un poco que estamos en el mismo universo de Karate Kid, y los dos senseis comienzan a entrenarlo a este joven para poder enfrentar en la batalla final a quien lo había derrotado anteriormente, que es también un compañero del colegio y que es un malo tipo, era como era Johnny en la primera película, alguien bastante violento, que no tiene códigos, y es un poco eso de lo que trata la película, bastante parecida a lo que hemos visto en los 80. El film me parece que en líneas generales cumple, pero hay algunas cosas que a mí no me gustaron y que me parece que hicieron que la película no sea tan buena como tal vez hubiese sido. La primera que me llamó muchísimo la atención es que el personaje de Ralph Macchio, Daniel LaRusso, aparece después de la mitad de la película. Algo muy extraño. La primera parte de la película se centra muchísimo en el personaje de Lee, con Mia, con Víctor. Ojo, son personajes que no me parecen malos, me parece que son personajes carismáticos, que están bien, también. Tiene un montón de clichés esta película, pero de eso no me voy a quejar porque Karate Kid los ha tenido y Cobra Kai ni les cuento. Es decir, esa nostalgia que nos hizo enamorar de Cobra Kai, en parte por los clichés repetitivos y de hace 30 años. Esta película está ayornada a estos tiempos, ¿no? Esta película me parece que tiene combates mucho mejores, mucho más rápidos, tiene, las coreografías son mucho más complejas, se nota muchísimo la mano de Jackie Chan en esto, el estilo de Jackie Chan es inconfundible, pero me pareció raro que el personaje de Daniel aparezca en la segunda mitad de la película, y de hecho la mayoría de las apariciones son las que vimos en los trailers, lo cual es bastante extraño, ¿no? Creo que él podría haber estado más tiempo y haber interactuado más con Lee, por ejemplo, ¿no? Como para poder explicarle un poco más la filosofía del señor Miyagi. Y otra cosa que no me gustó mucho y que ya lo había notado yo en la película del 2010, y es que Jackie no es Pan Morita. No es Pan Morita. No tiene, a ver, que se entienda lo que quiero decir. No tiene el carisma, no sé si la palabra es carisma, porque yo lo amo a Jackie Chan. Es imposible no amarlo a Jackie. Es un tipo con carisma. Ahora, dentro del universo de Karate Kid, el señor Miyagi era recontra carismático, pero tenía una filosofía
y una bajada de línea filosófica que estaba siempre, aún en los momentos cómicos. Él siempre dejaba un mensaje, siempre había un mensaje en donde él eh, eh, dejaba una enseñanza. Y yo no lo noto en el personaje del señor Han. Me parece que al señor Han le falta esa bajada de línea filosófica que tenía el señor Miyagi. Y yo esto lo noté en la película del 2010. Lo noté, o sea, era el mentor de Jaden Smith, pero más allá de lo carismático que es, de lo bonachón que es, porque es imposible no amarlo a Jackie Chan, digo, le falta eso que era la marca registrada de Karate Kid. Karate Kid tiene un montón de lugares comunes, como también los ha tenido Cobra Kai, pero si hay algo que hizo la diferencia y que la transformó en una saga de culto, es esa bajada de línea filosófica, esa enseñanza que Miyagi nos dejaba. Y me parece que en el señor Han le faltó eso. A ver, yo creo que ahí falla el guión. No es culpa de Jackie Chan en todo caso, ¿no? No aprovecharon la figura de Jackie para poder darle al señor Han una profundidad más grande dentro de una película que en líneas generales me parece que entretiene, que tiene nostalgia, especialmente cuando vemos los lugares que nos recuerdan a Karate Kid, porque vamos a ser sinceros, la Karate Kid que uno ama y que uno recuerda es la de la década del 80, no es la del 2010. Esto está clarísimo, y de hecho por eso Cobra Kai funciona como funciona, ¿no? Pero haberlos unido a los dos, haberlos traído a los dos, era y fue todo un logro, marcando las diferencias. Acá el tipo que sabe de artes marciales es Jackie Chan, no Ralph Macchio, ¿no? Obviamente, el actor marcial es Jackie. Ralph Macchio, más allá de lo que pudo haber aprendido de karate, es un actor común, como lo era Pan Morita, ¿no? Y la película te muestra como que es un sensei, forma parte de la ficción, pero sabemos que Jackie Chan es en la vida real un actor marcial, es alguien que sabe de Kung Fu, ¿no? Y esta influencia de Jackie Chan se nota. A mí las coreografías me parecieron muy buenas, son muy Jackie Chanescas, esto es así, se nota muchísimo, pero me parece que desperdiciaron a los dos personajes. Lo poco que aparece Ralph Macchio en la película es insólito, es realmente insólito. Realmente no puedo entender cómo desaprovecharon el regreso de Ralph Macchio al cine con el envión que traía Cobra Kai, dándole tan poco espacio en la película. Esto me pareció raro, me llamó la atención. Y de hecho, Jackie Chan, si bien tiene una aparición al principio, eh, su protagonismo más grande también empieza después de la mitad de la película. Pero claro, el gran actor invitado es Ralph Macchio, y de hecho se sintió como que era un invitado de la película. Cuando en realidad, si uno ve los pósters, uno entiende que son los dos grandes protagonistas, más allá del alumno, ¿no? Y esto no es así, no es así en la película. Él es un actor totalmente secundario en el film. Que al final sí vemos un guiño con respecto a Cobra Kai, no quiero contarles mucho más sobre eso. Hay un momento de él regresando a la casa de Miyagi que es recontra Cobra Kai, y eso me pareció buenísimo. Me encantó ver esa escena de Karate Kid 2 al principio de la película, donde lo vemos a Pan Morita, ver la imagen del señor Miyagi, la foto del señor Miyagi, la conexión que tiene con Karate Kid 2 específicamente, más allá de que ese diálogo se extendió un poco más para justificar un poco la conexión con la Karate Kid 10 del 2010, pero a mí me parece que la película en general cumple, es una buena película y punto. No creo, o al menos yo no sentí que sea una película que me quede grabada a fuego en la cabeza como las originales. Hay algo que le falta y que tenía en la película de los 80. Y yo sé que es otra época, pero los grandes momentos de Karate Kid en los 80 uno los recuerda a fuego como si fuesen ayer. Y acá es una buena pelea y punto. Está bueno verlos, pero creo que podría haber sido mejor. Me parece que la película podría haber tenido un contenido mucho más, no sé si épico, pero sí mucho más importante teniendo en cuenta que han traído ni más ni menos que a Daniel LaRusso para unirlo con Jackie Chan y con el señor Han, es decir, a Daniel y al señor Han, y le faltó algo a eso, ¿no? Le faltó profundidad filosófica, que es lo que Miyagi siempre tuvo, y aparece un poco en pantalla, especialmente Daniel. Esto es una cosa realmente que yo no la puedo entender. De todas formas, la película entretiene, vayan a verla, disfrútenla, porque es un buen film que dura 1 hora 40, no es tan larga tampoco. Pero bueno, estas son las cosas que sí yo quería comentarles y me parece que ahí es donde está un poco floja de papeles. Me gustaría que comenten qué les ha parecido la película, si coinciden conmigo o no, si la esperaban con ansias, si están ahí con algunas dudas. ¿Recordaban la película del 2010? Si vieron la película, ¿qué les pareció?
la relación entre el señor Hank y Daniel, si aparecen pocos, si deberían haber estado más, esto se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.